Dicen que para crecer comercialmente necesitamos innovar, pero para innovar necesitamos conocer las estructuras necesarias. Y para ello, hoy tengo la oportunidad de conversar con el señor Jefferson Gómez, quien es el director de la Confederación Nacional de la Industria Brasileña. Don Jefferson, muchísimas gracias por su tiempo. Mucho gusto. Como lo dije al inicio, creo que para hacer comercio necesitamos innovar. ¿Usted comparte esa idea? Perfecto. Innovación es comercio. Innovación es comercio. Siempre. Pero innovación es la verdad, es un poquito distinto cuando hablamos de las vulnerabilidades de la sociedad. Tenemos que hacer siempre innovaciones. O para una característica individual, que normalmente vendemos los productos. ¿Por qué creemos o el empresario es tan temeroso para innovar? ¿Por qué a veces aún existe ese temor o ese miedo a querer arriesgar en un tema empresarial? ¿Por qué cree usted? Porque depende cuánto que quieres aportar de los conocimientos. Por ejemplo, si tienes un negocio que está escalable, continuamente entregue, es sustentable por las finanzas. Si tienes las posibilidades, estas posibilidades, tienes que investir en infraestructura, gente, modelos distintos de negocio, entender, comprender las regulaciones, las leyes del país. Pero si tienes negocios que son un poco verdes, tienes que investir mucho en riesgo. Riesgo, el significado de riesgo es ciencia, tecnología y desarrollos que trabajan con distintos fluxos de capitales. Podríamos decir... Un poquito distinto, un poco distinto. Si tienes un negocio y quieres innovar, los investimentos innovadores serán en infra, gente, modelos de negocios, regulaciones. Si tienes un negocio, no sabes todavía si es muy fuerte. Tienes que investir en ciencia muchas veces, biotecnología, deep tech, por ejemplo, o desarrollos industriales. Y justamente hablando un poco de la biotecnología, la importancia que tiene el poder conocer un poco más sobre el rubro en el cual tú quieres emprender, ¿qué tan importante se vuelven instituciones como el ITP, como el Ministerio de la Producción, que buscan ser el aliado estratégico de estas MIPE o de estos emprendedores que muchas veces son temerosos de querer arriesgar o apostar por el crecimiento empresarial? Tenemos distintas situaciones para los institutos de ciencia y tecnología. Una característica muy importante es la capacidad de comprobar la calidad, metrología, desarrollos tecnológicos, mejorías continuas, organizaciones. Los institutos son muy importantes para provocar las mejorías de una corporación. Pero muchas veces las nuevas ideas son importantes y muchas veces los empresarios no tienen la posibilidad de pensar distintamente. Por ejemplo, hay aquí un instituto en ICT que trabaja con pirarucú en la selva. ¿Qué pasa? Es que puedes investir continuamente en pirarucú, el pez. El pirarucú para mejorar las características de las sociedades locales. Pero, ¿cuál es característica del pez? El pescado tiene, por ejemplo, glándulas distintas que pueden hacer nuevos medicamentos, nuevas cosméticos. Ahí entra mucho el tema de la investigación. Sí. Y también el tema de la economía circular. Mucho. Yo le hacía esta pregunta porque tuve la oportunidad de conversar con algunos expertos en economía circular y me he quedado sorprendido con el uso que se le puede dar a estos descartes. Llámese de peces, por ejemplo, del paiche, ¿no? Sin ir muy lejos, con esos descartes he visto que hacen ropa, hacen calzado, ¿no? De la oruja de uva he visto que han hecho
un material tipo cuero con el cual hoy hacen mochilas. He visto un aceite de palta. Eso me hace pensar que en realidad todo es reutilizable, siempre y cuando contemos con la tecnología, contemos con la orientación y sobre todo, creo yo, contemos con el apoyo de expertos o de instituciones que te lleven de la mano este crecimiento. Presupuesto. Yo noté un desarrollo acá mismo en el evento, con la utilización de los aceites, desarrollo de los aceites y con los substratos glicerina hacen shampoos, por ejemplo. Sí, claro. Pero este es el estágio número 1 de la economía circular. Debemos pensar un poquito más adelante, por ejemplo, los cell phones, los celulares, los móviles. Son compuestos que tienen muchos materiales extremadamente complejos. Titanio, litio, cobalto, indium, por ejemplo, un elemento químico, cuesta $2.500 el kilogramo. Los especialistas dicen que en un espectro de 30 años, máximo 30 años, 25, 30 años, tenemos una suboferta de los materiales metálicos para electrónica del mundo. Consecuentemente, la mineración urbana será tan importante cuanto la mineración normal. Es importante decir esto porque creeremos que economía circular es solamente una actividad para sustentabilidad, pero no, es una actividad de negocios. Eso es muy cierto lo que dice. Bueno, el tiempo va quedando corto. También comprendo su agenda recargada que tiene el día de hoy. Yo quiero agradecerle por los minutos que me ha regalado. Y antes de que demos por culminada la entrevista, lo invito a que por favor usted le dé un mensaje a aquellos emprendedores, a aquellas MIPES, a aquellas personas que de alguna u otra manera quieren comenzar a emprender, que tienen temor, que aún no conocen que existen instituciones que pueden ayudarte, que pueden estar de la mano, no solamente con el tema de asistencias técnicas o productivas, también estamos hablando del tema de financiamiento. Entonces, a ellos yo le invito a que usted le pueda dar unas palabras, qué mejor viniendo de una persona, pues con el recorrido que usted tiene, señor Jefferson Gómez. Por favor, esa cámara es suya. ¿Qué pasa que usted que está intentando investir en tecnología, siendo una pequeña empresa, tienes un problema muy grande porque no tienes muchas veces las personas necesarias, no solamente para las tecnologías, pero también para el entendimiento de los negocios. Hay que hacer un plano de negocio, hay que entender la demanda, hay que entender tu proposición de negocios, hay que entender las conexiones entre las proposiciones que tienes y la demanda. Hay que entender mucho cuánto puedes recibir en plata para los proyectos. Si te compete este esclarecimiento con los institutos pueden también te soportar con la organización, con las relaciones, para que puedas tener, por ejemplo, posibilidad de investimentos o mismo de compra de equipamientos necesarios para tu negocio. Consecuentemente, puedes con los institutos también entender lo costo. Cuando tienes la información de lo facturamento y del costo, con entendimiento de la demanda, tienes un negocio. Los institutos son muy buenos para esto. Muchísimas gracias. No quiero terminar la entrevista. Solamente una última pregunta, muy personal. Por favor. Hoy usted es parte de la cumbre, la primera cumbre de la Red CITE del ITP 2026. ¿Qué concepto se lleva? ¿Qué le ha parecido este evento? Pero coincidentemente, nosotros en Brasil desarrollamos también a unos 15 años una red de institutos. Interesante. Sí, por tanto, estoy aquí no solamente para hablar lo que hacemos, pero para entender lo que ustedes están haciendo muy bien. Los números son impresionantes y la energía, el orgullo de los directores y los trabajadores de los institutos es impresionante.
lo mismo orgullo que tienes por su culinaria de Perú. Considera entre las mejores del mundo. Yo creo que sí, pero mismo orgullo que tienes por la culinaria, los directores tienen por los institutos. Esto es muy importante. Muchísimas gracias, don Jefferson Gómez, director de la Confederación Nacional de Industria Brasileña, estuvo con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao.